Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Una vez más les agradezco su asistencia a este webinar de apertura de mercado, que hoy viene muy interesante. Comenzamos la última semana completa del mes de marzo y bueno, esta mañana, como vamos a ver a continuación, hemos tenido una gran volatilidad en los mercados financieros. Pero vamos, antes de pasar al MetaTrader, vamos a pasar a ver el informe del mercado del día de hoy con el resumen de las principales noticias. Como resumimos aquí, ¿vale? La tensión geopolítica deja de ser un riesgo latente para convertirse en un catalizador inmediato del mercado, ¿vale? De hecho, vamos a ver cómo es claramente un catalizador del mercado de la geopolítica, porque veremos cómo tras la declaración de Donald Trump en el día de hoy, el mercado se ha girado completamente en una volatilidad bastante importante. El conflicto entra en su cuarta semana con un elemento clave, el ultimátum de Estados Unidos a Irán sobre el estrecho de Hormuz, cuyo plazo expiraba hoy. Donald Trump puso un ultimátum a Irán de 48 horas en el cual decía que tenía que reabrir el estrecho de Hormuz o atacarían enclaves tecnológicos y sobre todo tecnológicos y de electricidad en Irán, ¿vale? Entonces, el mercado esta mañana, ¿vale? Todo esto vamos a hablar de esta mañana antes de las declaraciones de Donald Trump, ¿vale? En el cual el mercado ya había comenzado a descontar el shock energético, pero aún no había ajustado completamente un escenario de escalada máxima, ¿vale? Por lo tanto, esta mañana habríamos los mercados en Europa en rojo y un fuerte cierre en Asia, ¿vale? Aparte de los futuros también venían en negativo en Estados Unidos y el viernes tuvimos un cierre en el mercado americano, bastante importante. El componente temporal lo cambia todo, ¿vale? En la sesión de hoy, el componente temporal lo cambia todo y el ultimátum sobre Hormuz introduce un posible catalizador inmediato que puede acelerar los movimientos, ¿vale? Por tanto, esta semana y hoy tendríamos que vigilar lo que es la evolución de lo que sucede en Irán, en el estrecho de Hormuz principalmente, y, y buscar confirmaciones macro a través de los PMI que vamos a conocer esta semana, ¿vale? Y ambos determinarán si el mercado continúa con un ajuste progresivo o entra en una fase de mayor dislocación. Aquí hablamos del ultimátum que dio Estados Unidos a Hormuz, a Israel, por el estrecho de Hormuz, en el cual dio 48 horas para reabrir el estrecho, bajo amenaza de atacar su red eléctrica. Durante el fin de semana, en los últimos días, se han mantenido las campañas aéreas activas de ataques aéreos en Irán. Y también la respuesta iraní pues, ha sido bastante contundente en las últimas horas, lanzando, pues, como siempre, misiles y también drones, ¿vale? Por tanto, en el mercado está entrando en un escenario binario de corto plazo con un riesgo de escalada inmediato, ¿vale? El estrecho de Hormuz, esta mañana, ¿vale? Como comentaba, la situación ha cambiado drásticamente porque esta mañana, pues, siguiendo la tensión geopolítica que hemos tenido durante el fin de semana y sobre todo el ultimátum, pues el Brent cotizaba en torno a los $113 por barril, ¿vale? Con unas subidas cercanas al 55% durante el último mes de marzo, ¿vale? De que comenzó la guerra. Eh, Realmente los bancos centrales han entrado otra vez, como comentábamos la semana pasada, tanto en el informe del mercado del miércoles como del jueves, ¿vale? Perdón, del jueves y del viernes, porque la reunión del foro del miércoles la Reserva Federal y el jueves fue la del Banco Central Europeo, pues han entrado otra vez en liza, han entrado otra vez en juego porque realmente está cambiando mucho la narrativa debido al shock energético y al incremento del precio del petróleo, ¿vale? Entonces, la Reserva Federal, como comentábamos, se ha adoptado un tono más restrictivo, eliminando prácticamente las expectativas de recorte para el tipo 2026. Por lo tanto, los tipos reales están al alza, ¿vale? Los tipos reales están repuntando con fuerza, condicionando el comportamiento de todos los activos financieros y estamos viviendo una situación de riesgo de estanflación, ¿vale? Inflación elevada, impulsada por la energía y crecimiento bajo presión, ¿vale? La política monetaria queda subordinada al shock energético. Es decir, todo lo que se pase con respecto a la guerra de Irán y al precio del petróleo, pues va a marcar realmente lo que va a venir siendo la política de los bancos centrales. Como comentaba, el pasado viernes en Estados Unidos tuvimos un cierre negativo con los cuatro índices cerrando, siendo el Dow Jones el que menos bajó, cediendo tan solo un 0,96%, luego el Standard Poor's un 1,51%, el Nasdaq cedía más de un 2%, un 2,01%, y el que más caía era el Russell 2000 con un 2,26%, ¿vale? Por tanto, cerraron con retrocesos significativos, reflejando una clara reducción de riesgo entre los inversores.
Los futuros de hoy, de lunes, esta mañana, anticipaban, ahora veremos que esto se ha girado, anticipaban continuar con estas caídas, ¿vale? Porque venían en rojo, cotizando en rojo, ¿vale? Y el VIX se mantenía en niveles elevados por encima de 30 puntos el VIX, bastante elevado y que, bueno, que se está demostrando, por así decirlo, el riesgo de tensión que teníamos en los mercados. Pero como venimos comentando en los últimos informes de mercado, todo esto cambia de un día para otro, de un golpe de tweet a otro o de cualquier situación de noticia que impacte en los mercados. Cuando veamos MetaTrader, pues esto lo hemos comentado todos los días cuando nos estamos enfrentando a los soportes. Nos enfrentábamos a los soportes y veremos que el viernes pasado cerramos por debajo de la media de 200 índices americanos, ¿vale? Entonces, Asia ha liderado las caídas, venía con un contexto completamente diferente al que tenemos ahora, que era, bueno, ahora vamos a comentar que Donald Trump, todo esto se ha girado porque Donald Trump ha emitido un mensaje en su red social Truth en el cual confirmaba que iba a parar los ataques durante 5 días, iban a parar los ataques solamente a las instalaciones energéticas de Irán, es decir, que no se iba a atacar objetivos petroleros. Entonces, de esa manera, el petróleo se ha relajado mucho. Hemos pasado de cotizar $113 por barril a bajar a cotizar momentáneamente incluso por los $99 y estamos luego estabilizándose en torno a los $100 por el barril. ¿Vale? Ahora veremos, cuando pasemos a trader, veremos cómo está la situación ahora. ¿Vale? Pero anoche, durante la sesión asiática, el Kospi cerró, el Kospi coreano, con un descenso del 6% y el Nikkei con un descenso del 5%. ¿Vale? Es decir, descensos bastante importantes. Y esta mañana, cuando hacíamos el informe de mercado, tanto el IBEX, el DAX, el CAC y el FTSE, ¿vale? Y también los stocks, cedían en torno al 2%, ¿vale? Entonces, el mercado europeo, o sea, venimos viendo que Europa está siendo más perjudicada que los Estados Unidos en los últimos días, en las últimas semanas, con los descensos, porque realmente Europa depende mucho más de la energía del exterior de lo que depende de Estados Unidos. Entonces, nos afecta mucho más de lo que viene siendo la variación del precio del petróleo. El dólar se está comportando como el principal activo refugio, ¿vale? El dólar se está considerando como el activo de referencia en un entorno de tipos reales al alza y búsqueda de liquidez, y por lo tanto el oro está siendo el gran perjudicado de las últimas horas, que pese a que durante el último año se ha comportado como el activo de refugio por excelencia y ha tenido una tendencia alcista enorme, se están juntando retrocesos, caídas por la liquidez, ¿vale? Realmente se está intentando liquidar posiciones para obtener liquidez. Ahora mismo la gente está pasando más por el dólar, pero luego también eh, el oro se está viendo por ventas forzadas en los derivados, ¿vale? Está cayendo también por ventas forzadas en derivados. Entonces, los tipos en general están repuntando, el tipo de interés repuntan, reflejando el endurecimiento de funciones financieras y señales de estrés en el sistema. Por tanto, ahora mismo lo que está haciendo el mercado es priorizar liquidez y el coste del dinero frente a refugios tradicionales, aumentando la complejidad y las señales de estrés financiero, ¿vale? Otro de los grandes, bueno, ahora veremos que también se ha girado, ha habido un cambio porque se han girado los mercados, pero esta mañana veíamos que el Bitcoin estaba en torno a $68.000 por barril, perdón, por Bitcoin, debido a que, bueno, pues se estaba comportando como un activo de riesgo en las últimas sesiones, ¿vale? Con respecto, igual que bajaban los mercados financieros, las bolsas, pues bajaba Bitcoin, ¿vale? Estamos en un punto crítico, shock energético, escalada geopolítica y endurecimiento financiero. ¿Vale? Endurecimiento de las políticas financieras en base al shock energético que venimos hablando en la sesión de hoy. ¿Vale? Pero como os comentaba, todo esto se ha girado, todo esto ha cambiado de un momento a otro después de las declaraciones de Donald Trump y vemos cómo no solamente los futuros han girado, sino que ya vemos que el mercado abierto de Estados Unidos, vemos la sesión americana, el Dow Jones sube un 2%, Standard Poor's un 90%, el Nasdaq un 2,10% y el Russell es el que más fuerte está viendo con un 3%. También es el que más cedió el pasado viernes. Sí que es cierto que estos descensos no son suficientes para revertir la caída del viernes, pero sí que vemos que el mercado se ha girado, está rebotando con fuerza. De hecho, el IBEX 35, como comentaba anteriormente, en el informe de mercado cedía casi un 2%, pues está subiendo un 2%. ¿Vale? Entonces vemos que el mercado se ha girado 180 grados, el DAX sube ahora mismo un 2,23%, el FTSE es el que sube el menos, que sube un 60% en la bolsa británica, el CAC francés un 83% y el Eurostoxx un 2,40%. Es el que más sube ahora mismo entre los principales índices europeos, ¿vale? Entonces vamos viendo que realmente lo que se ha hecho ha sido girar el mercado tras la declaración de Donald Trump y vemos como el petróleo Brent ahora mismo cotiza en $98, cuando esta mañana estaba cotizando en $113, ¿vale? Entonces vemos que realmente estas palabras, la tensión en relación a lo que viene siendo el petróleo, se ha relajado
ligeramente, porque la declaración de la traba ha dicho que, bueno, luego veremos si realmente se cumple o no se cumple, porque a lo mejor luego mañana atacan y cambia, como digo, esto cambia cada minuto y los análisis que hacemos aquí ahora mismo simplemente es para orientar un poco la situación del mercado, pero realmente todos los análisis que hagamos de un momento a otro pueden cambiar. En una situación de guerra, cualquier noticia puede cambiar completamente los mercados. Como comentábamos en informes pasados, tanto el lunes como el viernes pasado, en el informe de mercado, en fin, que con todos vosotros, todo esto cambia de un momento a otro si se anuncia un acuerdo de paz bueno, pues toda esa situación y todo este riesgo geopolítico pues cambiaría y cambiaría también el contexto macro y cambiaría también la política de los bancos centrales, ¿vale? Entonces estamos viendo que el petróleo ahora mismo cede un 7,80%, ¿vale? Cotizando por debajo de los $100, un 98, está lidiando la presión, pero el oro esta mañana cedía un poco más, esta mañana el oro cedía en torno a un 6%, pero ahora mismo cede nada más que un 2%, ¿vale? Entonces también ha recuperado, se ha girado y la plata que estaba en negativo, pues ha vuelto a cotizar en positivo, ¿vale? Entonces estamos bien. Entonces, esta es la situación de mercado tras la situación bueno, tras los comentarios de Donald Trump. Pues vamos a pasar a MetaTrader y vamos a comenzar con el Bitcoin, ¿vale? El Bitcoin, como vemos, también se ha visto beneficiado, como comentaba anteriormente, por esta situación, porque como comento, el Bitcoin se está comportando como un activo de riesgo. No nos engañemos, no está actuando como un activo refugio, está actuando como un activo de riesgo y va en función de lo que hagan las bolsas americanas y lo que hagan las bolsas en general, ¿vale? Entonces vemos cómo el viernes, bueno, durante este fin de semana, obviamente, vemos que la semana pasada, el pasado día 19 jueves, estábamos cotizando en la resistencia y caímos durante la sesión del viernes al domingo, pues fuimos cayendo hasta alcanzar la sesión de hoy, los mínimos, lo que tenemos aquí marcado los mínimos en la sesión de hoy, de 68.000, más o menos, $68.000 por Bitcoin, ¿vale? Y vemos como después, en la sesión de hoy, incluso los mínimos han sido por debajo de la sesión, pues 67.200, ¿vale? Entonces, vemos como después de esta situación de que los mercados se han girado al alza, la renta variable, el Bitcoin, bueno, está pegando ahora un salto del 4%, 4,5%, ¿vale? Y este mes, ahora mismo, en lo que llamamos el mes de marzo, Bitcoin está recuperando un 6%, ¿vale? Pero está muy correlacionado con los activos de riesgo, con las bolsas, y está, bueno, pues trabajando como un activo de riesgo más que como un activo de refugio, que es lo que muchos buscan y les interesa en el Bitcoin, ¿vale? De hecho, estamos viendo cómo prácticamente en las últimas sesiones, desde que marcó aquí mínimos en este suelo, aquí, ¿vale? Pues bueno, poquito a poco está entrando en este movimiento lateral, con un canal alcista, ¿vale? Un ligero canal alcista, este movimiento lateral, vamos a ponerlo el canal, vamos a dibujarlo como para que se vea mejor las propiedades, en vez de que esté punteado, vamos a ponerlo así un poquito más gordo, ¿vale? Entonces estamos viendo que el precio está siguiendo este canal y bueno, pues esta mañana se estaba acercando a lo que son la zona baja del canal este, que es la línea de tendencia que tenemos actualmente, ¿vale? Mientras no superamos esta resistencia de aquí, que ha sido la resistencia que tenemos aquí que ha marcado la última semana, no podemos esperar que rompa en busca de la zona alta del canal, ¿vale? Pero bueno, por el momento vemos que está estabilizándose dentro de un canal alcista con una pendiente bastante ligera, pero canal alcista, ¿vale? Vamos a pasar a ver el gráfico del petróleo. Este es un gráfico semanal y vemos la volatilidad enorme. Simplemente esta vela última que tenemos aquí es la sesión de hoy, porque la vela ha abierto hoy. Entonces, vemos que hemos tenido máximos de $114 y ahora mismo estamos en 90 y bueno, aquí todavía estamos en 100, es un CFD, obviamente estamos en 100, ahora mismo estamos en 100 y aquí hemos llegado a tener mínimos de 95, ¿vale? Vemos que el mercado tiene mucha volatilidad y bueno, pues estamos ahora mismo en torno a los 100. Es importantísimo ver qué sucede esta semana, porque si realmente se respeta la tregua y el precio del barril de Brent se consigue estabilizar por debajo de los $100, aliviaríamos bastante lo que es la presión de la inflación, ¿vale? Si por el contrario la mantiene, bueno, pues podríamos ver que si realmente mantiene los $100 por barril o realmente no se cumplen los plazos, pues podríamos ver que otra vez se disparan los precios del petróleo, ¿vale? Pero como veis, desde que comenzó la guerra, que llevamos ya 4 semanas, 4 velas, tenemos una volatilidad enorme en cada semana, ¿vale? Y simplemente hoy la vela esta, la vela roja que tenemos aquí, la vela de hoy, vemos que la amplitud es bastante grande. Y como digo, todo esto se ha girado completamente, de estar cotizando en verde esta mañana, ¿vale? Estábamos por aquí, cuando estamos en el informe de mercado estábamos todavía en positivo, estamos en una vela con un cuerpo más pequeño, rápidamente ha caído y bueno, vemos que tenemos una amplitud bastante grande, ¿vale? ¿Qué está pasando con el oro? Pues el oro está en una situación técnica muy interesante
que venimos comentando ya durante varias semanas, durante la semana pasada, y es que hemos visto que tras perder los $5.000 por onza que tenemos aquí, ese soporte, aquí tenemos aquí, el precio ha encadenado una, dos, tres, cuatro sesiones consecutivas a la baja. Hoy, esta es la sesión de hoy, como comentaba, que cedíamos un 7%, 6-7% esta mañana, vemos cómo precio, incluso descendiendo, se detuvo aquí en este soporte de aquí, que es el que tenemos marcado, es decir, ya venimos hablando la semana pasada, y la media de 200 que tenemos aquí, es donde el precio se ha detenido. Luego es cierto que las declaraciones de Donald Trump han ayudado a la cotización, los de mercados en general, pero estamos viendo que realmente todavía mantenemos este soporte naranja, el soporte de resistencia que tenemos aquí, que sería el primer nivel de soporte ahora actual, y el segundo y más importante es esta zona de confluencia entre la media de 200 y los $4.250 por onza más o menos, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos dos soportes muy cercanos pero muy importantes, ¿vale? Y la pérdida de estos soportes, la pérdida sobre todo del segundo soporte, había las puertas de una corrección bastante mayor en busca de los 3.900, $3.800 por onza, ¿vale? Es decir, porque no hay ningún soporte relevante por el camino. De este nivel a este bajo no tenemos ningún otro soporte relevante y podríamos salir las puertas de una corrección mayor. ¿Qué tenemos? Cruce de medias móviles, el gráfico diario de la de corto plazo a la de medio plazo, se está produciendo ahora. Tenemos ya el cruce de línea de cero, el MACD, y poco a poco va creciendo, momentum, los bajistas van tomando el control del mercado y encima va creciendo, y tenemos sobreventa. Entonces, con el oro ahora mismo estamos jugando en soportes. Muy importante que veamos cómo evoluciona, porque como perdamos los soportes, la corrección puede ser mayor. De hecho, este mes el oro cede un 15%. ¿Vale? El oro, lo que llamamos de mes. Y eso porque realmente se está viendo perjudicado por la fortaleza del dólar y por, bueno, pues las dudas de los tipos de interés que estamos teniendo, de ese tipo de interés y porque los tipos se van a mantener más altos, la rentabilidad, por así decirlo, ¿vale? Y hablando del dólar, ¿vale? Vemos cómo el eurodólar, esta mañana también estábamos cotizando por aquí, hemos tenido mínimos a la sesión de hoy de 1,14, ¿vale? El dólar estaba cogiendo. Vimos la semana pasada que marcamos aquí mínimos, llegamos a este soporte, recuperamos y aquí estábamos el jueves, viernes hablando aquí en estas resistencias, decíamos que el precio se estaba enfrentando haciendo el pullback para confirmar la ruptura del soporte, ¿vale? Naranja, y estábamos haciendo el pullback a esa zona confluente con la media de 200, perdón, la media de 18 sesiones y la media de 200 que tenemos por aquí. Es decir, que si ampliamos esto un poquito más, podemos ver que tuvimos la ruptura del soporte naranja y la media móvil de 200 en rojo, ¿vale? Llegamos al siguiente nivel de soporte prácticamente aquí, ¿vale? Y el precio comenzó a recuperar para hacer el pullback, testear en la ruptura de este nivel. Y esta mañana estábamos cotizando por debajo, es decir, estábamos confirmando la ruptura, la fortaleza del dólar. Pero tras la declaración de Donald Trump, el precio del petróleo se ha relajado, el dólar también se ha relajado y bueno, pues vemos como el euro está otra vez cogiendo otra vez tracción, está otra vez cogiendo fuerza, pero ahora mismo estamos rompiendo al alza el anterior nivel de soporte que actualmente actúa como resistencia, la franja naranja, la media de 200 y también rompiendo la media de 18. ¿Vale? Entonces es muy importante que veamos qué va a suceder en las próximas horas y veremos la evolución, porque realmente el eurodólar estamos en una situación técnica de confirmar la ruptura a la baja y probablemente volver a buscar este nivel de soporte. ¿Vale? Y ahora mismo lo que estamos buscando es prácticamente la resistencia siguiente, que sería el 1,16, 695 más o menos, ¿vale? Que sería la resistencia que tenemos aquí marcada. Entonces vemos cómo la situación técnica ha cambiado de un momento para otro simplemente a golpe de clic. ¿Qué estaba pasando en los índices americanos? Pues los índices americanos estábamos, como diciendo, lo hablábamos la semana pasada, el viernes. Esta vez la última arrojada aquí es del viernes. Y estábamos jugando con el soporte más importante de la media de 200. Decíamos, ojo, que estamos perdiendo, estamos peleando la media de 200, la estamos perdiendo. ¿Vale? De hecho, el precio la semana pasada, el viernes, cerró incluso llegó a hacer mínimos aquí, o en esta zona de aquí, ¿vale? Pero finalmente cerró en la zona de origen, ¿vale? Que lo comentamos en el soporte que tenemos aquí, que era el origen de la cuña alcista que marcamos como de agotamiento de mercado, ¿vale? Muy bien, y que esta ruptura de soporte, ¿vale? Era lo que pudiera confirmar el cambio de tendencia alcista a bajista, porque habíamos visto tendencia alcista, habíamos visto tendencia lateral con la cuña y poco a poco empezábamos a caer. Entonces, estábamos jugando con soportes muy importantes, con soportes que podrían confirmar lo que viene siendo la ruptura, ¿vale? De este soporte de aquí, que hoy lo estaba rompiendo. De hecho, hemos llegado al siguiente nivel de soporte, ¿vale?
aquí, con los futuros, estábamos llegando ahí, pues hemos visto cómo el mercado se ha girado y no solamente es que estamos recuperando la media de 200, sino que la mecha hemos llegado prácticamente a la inmediación de media de 18, que bien es cierto que la ha rechazado a la baja, ¿vale? Entonces la ha rechazado a la baja y todavía no podemos confirmar que va a haber un rebote ni nada, pero bueno, estamos viendo que por el momento estamos respetando, no hemos conseguido romper a la baja el soporte importante que podría abrir las puertas a confirmar una corrección mayor, ¿vale? Y lo mismo pues ha pasado con el Nasdaq, situación técnica muy similar. El viernes cerrábamos por debajo de la media de 200, ¿vale? Y encima, no solamente cerrábamos por debajo, sino que cerrábamos también en el soporte inferior, ¿vale? Zona coincidente de soporte y Fibonacci 23,6%, la franja esta naranja que tenemos aquí señalada. Hoy empezábamos cotizando con la ruptura, con los futuros, cotizábamos a la baja, estábamos confirmando esta ruptura, cambio de tendencia posiblemente, pero todo esto ha cambiado y ahora mismo estamos en una técnica muy similar al listado de la. Si vemos un gráfico a otro, vemos que superamos no solamente el soporte, la media de 200, sino que nos enfrentamos a la media de 18, ¿vale? Y lo mismo vamos a, bueno, y aparte que el gráfico es muy similar, teníamos una tendencia alcista muy clara, de repente un lateral larguísimo muy claro y estábamos ya empezando a caer hacia abajo, ¿vale? Y el Dow Jones, pues todavía tenía una situación técnica un poquito peor, porque en este caso nos estábamos enfrentando ya al 38,2% de Fibonacci, pero es que llevábamos ya una, dos y tres velas de ruptura de confirmación de la media de 200. Es decir, el Dow Jones ya estaba empezando a confirmar, por así decirlo, con tres velas consecutivas, con dos de cierre por debajo de la media de 200, ¿vale? En este caso estábamos buscando el soporte del 8,2%, ¿vale? Y la ruptura de este nivel, como venido diciendo, abre las puertas a buscar el 50 porque no hay ningún soporte relevante entre medias. El soporte relevante siguiente sería este nivel que coincide con el 50% de Fibonacci. Entonces, estábamos hablando ya de un retroceso del 50% de la última tendencia alcista, ¿vale? Que ya podríamos empezar a hablar de cambio de tendencia, ¿vale? Pero pues no simplemente con la declaración de Donald Trump esta mañana, vemos que no solamente el mercado es que se ha girado, sino que es que está manteniendo los soportes y estamos cotizando de pasar del 38,2 a pelear por recuperar la media de 200. Por el momento no lo ha conseguido y veremos si lo consigue. Pero es importantísimo que el precio mantenga el 38,2% Fibonacci si quiere realizar un rebote alcista. De lo contrario, la ruptura a la baja de este soporte podría abrir la puerta a una corrección mayor bastante interesante, ¿vale? Lo mismo ha pasado cuando hablamos del DAX. El DAX estábamos peleándonos con la ley de tendencia, esta que tenemos aquí diaria, ¿vale? Que marcamos la semana pasada, ¿vale? Esta de tendencia que viene de mucho tiempo atrás y estábamos jugando ya con esa tendencia, estábamos ya prácticamente para romper, para confirmar ruptura de tendencia. Y vemos cómo realmente lo que ha hecho el precio ha sido rebotar y bueno, estamos buscando otra vez el soporte anterior que actualmente actúa como resistencia en los 23.000 puntos más o menos, ¿vale? La zona más o menos de 23.000 puntos. Bueno, pues es que ya hemos confirmado la ruptura a la baja del movimiento lateral que tenemos aquí, importantísimo, movimiento lateral. Hemos confirmado la ruptura a la baja y estábamos testeando ya no solamente soportes, sino ni línea de tendencia, ¿vale? Y vemos cómo simplemente un tuit, un mensaje de Donald Trump ha girado el mercado. Veremos si realmente esto se mantiene durante la semana, se cumple la promesa, si no hay ataques, etcétera, pero lo que estamos viendo es de que a golpe de tuit los mercados cambian, ¿vale? Y el IBEX 35, pues igual, el IBEX 35 estábamos ya previendo el soporte que teníamos aquí señalado en los 16.700 puntos más o menos, y ya estábamos buscando la media de 200. Media de 200, que es el principal nivel de soporte de cualquier gráfico, de gráfico diario, es el soporte más importante. Y estábamos ya buscando estar esa zona con, bueno, pues señales bajistas como cruces de medias, ruptura de MAC de línea de cero, etcétera, etcétera. Y bueno, veíamos cómo el precio poco a poco estábamos cambiando de tendencia alcista a bajista de manera muy rápida, mucho más rápida que los índices americanos, ¿vale? Entonces, ¿ha hecho esto Donald Trump para mantener los mercados y que no se hunda porque veía que tal? Puede ser, no lo sabremos. Pero sí que es cierto que tras el mensaje de Donald Trump, hemos mandado esta mañana el informe de mercado y luego hemos mandado la actualización a nuestros clientes con las palabras de Trump y la reacción del mercado, pues vemos que el mercado ha girado y ha cambiado conducta, ¿vale? En resumen, esta semana tenemos que estar muy encima de la situación geopolítica. Tenemos que estar muy atentos a la evolución y ver si realmente Donald Trump cumple con su promesa y no hay ataques, aunque parece ser que luego he escuchado por ahí que Israel ha dicho que va a continuar con los ataques
a objetivos energéticos, veremos si realmente lo realiza o no, porque bueno, al final son socios de Estados Unidos y bueno, veremos cómo evoluciona. Pero de momento vemos que el mercado se ha relajado sobre todo el precio del petróleo. Seguimos quedando por encima de los 100, veremos finalmente si los mantiene o no los mantiene, pero estamos viendo cómo la volatilidad está instalada en los mercados de manera clara, de manera clarísima, hay una volatilidad enorme y vemos que esta volatilidad además cambia de signo alcista o bajista al golpe de clic, ¿vale? Entonces hay que estar muy atento a esta situación. Eso es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, pues siempre podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, a través del correo de contacto, o bueno, pues no hay ningún problema a través de, por ejemplo, de comentarios en YouTube, o bueno, a través del correo electrónico de info de Google, ¿vale? Un saludo y buenas tardes.